el contenido, en su estructura, tiene tres pilares. El primer pilar es un libro que se llama La oratoria de tres en tres, del autor Héctor Nogués. Es un libro que pues, el Señor ya estaba destinado a ponerlo en nuestras manos en, en un curso de oratoria. Mis hijas estaban participando. Mis hijas estaban en un colegio católico y le dije a mi hija, dile a la madre que si te puede recomendar un libro pues, para ver qué vamos a hacer. Y le recomendó ese, La oratoria de tres en tres de Héctor Nogués. Lo puedes conseguir, consíguelo. Es un pilar del PPP. Y te vas a dar cuenta ahí por qué le pusimos tres P's al método. Ese es el primero que tiene, el primer pilar que tiene el PPP. El otro pilar es la experiencia laboral. Un servidor tuvo oportunidades de tener pues, una formación muy, muy fuerte, intensa a nivel profesional, donde elaboré y pues tomé esa experiencia y esa experiencia la pudimos plasmar en el PPP y es como quedó pues este curso de predicaciones. Y el otro es la Biblia. La Biblia en sí tiene cosas muy hermosas. Cuando uno la ve, no con ojos de religioso, como crítico, encuentras cosas muy, muy interesantes ahí. Entonces, esos tres pilares son los que tiene el PPP, así es como nace la estructura. Voy a hablar sobre la estructura y los puntos que va teniendo el PPP. Y este PPP originariamente nació para jóvenes y en específico había nacido como un querigma. El padre Wenceslao se le presentó oportunamente, ya no estaba en la parroquia de aquí de Nuestra Señora de la Esperanza, estaba en San Agustín del Retablo, se le presentó y me dijo, sabes que yo ando buscando algo parecido, pero para todo público. Así que por favor modifícame. Ya me dijo que había que modificar. Se le presentó, le agradó y comenzamos a trabajar. Ya cuando lo vio, dijo, adelante, vamos a echarlo a andar. Tú vas a invitar 15 personas, yo voy a invitar 15 personas y vamos a hacer un grupo. Y así es como nace la primera generación, que de esa generación, pues ya no hay nadie. Nadie estuvo. ¿Cómo es el Señor? Tomó eso inicial y después para que naciera la segunda generación que creo que es Paco y tal vez Ignacio, no recuerdo Ignacio, o eres la segunda o la tercera. Segunda, ¿verdad? Bueno, Ignacio es de la segunda, Paco también, algunos ya conocen a Paco, también es de la segunda generación. Irma, que no la conocen, también es de la segunda generación. Hay varios que todavía es de la segunda generación, pero ellos nacieron 3 años después. Fíjate que los 3 primeros años de estar practicando, 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 practicando. Nuestro primer retiro fue como al año, año y medio más o menos, y fue ahí, en San Agustín del Retablo. Ahí empezamos a predicar, ahí fueron los primeros dos, tres mm, retiros. Y el primero grande, grande, grande fue en La Llave, cerca de San Juan Río. Pero vamos a regresar al PPP. Te voy a compartir la estructura del PPP con la hoja de evaluación. Esa hoja que yo les hago a todos los predicadores, tanto presencial como Zoom, se las ponemos y vamos a ir desglosando punto por punto y te vas a dar cuenta cómo el PPP es un método de enseñanza de la palabra del Señor y te vas a dar cuenta por qué insistir tanto y cada vez que predica, generalmente el predicador, ya como escuela, tengo bien identificado cuáles son las áreas de oportunidad. A ver, voy a compartirles, a ver, me dicen si se alcanzan a ver. Ahí está, la alcanzan a ver. Prende tu micrófono, Nacho. ¿Sí se ve, Nacho? Sí, sí se ve muy bien. Ok, gracias. A ver, entonces, porque yo no los veo, nomás veo mi pura pantalla. Entonces,
A ver, vamos a empezar. Lo que usted está viendo es la hoja de evaluación del PPP y son las tres momentos que les he compartido, que una predicación tiene, aquí lo ven, una entrada, y aquí está la entrada, tiene una salida y tiene la predicación. Esos son los tres momentos que les hemos dicho que son muy importantes para que el predicador se pueda mover cómodamente. Dentro del curso de PPP hemos dicho que la entrada y la salida es el 5% del tiempo que tú tengas. Es decir, que si tienes 40 minutos una prédica normal, 40 minutos, de 40 minutos, 4 minutos son 10, 2 minutos para la entrada y 2 minutos para la salida. Pero hay quien se toma más de vez en cuando. Por lo general no es así. Tanto la entrada como la salida, si a mí me preguntara a alguien, el padre Wenceslao, oye, Héctor, como escuela, ¿cuánto le pones a la entrada y cuánto le pones a la salida? Excelente. En términos generales se está haciendo bien. Sí, hay algunos hermanos que de vez en cuando andan por ahí. Ahora, la escala de evaluación, la escala de evaluación de todos estos puntos que están aquí, es de 0 a 5. Es decir, que cualquier predicador va a poder tener entre 0 y 5. 0 es pésimo y 5 es excelente. Tenemos 20 columnas. Aquí, esto que estoy sombreando, son 20 columnas y la entrada tiene 6. Cada columna va a tener una valoración del 0 al 5. La primera columna, el acordeón. El acordeón lo vimos en el PPP, que es fundamental para que el predicador se vaya guiando y no les pase lo que a ¿cómo se llama? Manuel Capetillo, que ya por ahí les he comentado que habla sobre el rosario, luego quiere dar otros temas y regresa al rosario. Nosotros con el acordeón nos vamos a ir guiando sobre la predicación, pero el acordeón tiene sus características que lo vimos en el curso de PPP, que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Vamos a tener un curso de PPP de vía Zoom para el próximo martes y es sorprendente la cantidad de hermanos que no tienen completos el PPP. Somos 123, póngale 120, 30 hermanos en la fe no tienen el PPP completo. Y de esos 30, 20 no tienen nada del PPP. Entonces, qué bueno que lo vamos a retomar. Bueno, regreso al acordeón. El acordeón, les digo, tiene sus ventajas. Y el acordeón, por lo general, vamos a hacerlo así, miren, horizontal, así como está esta parte. Horizontal, hay que escribirlo con una letra Aries número 26, ya es bueno. Y en el acordeón debe de ir anotado puras ideas, deben de ser renglones, nada más puros renglones y cada renglón es una idea. Pero no, hay hermanos que se ponen a escribir en una página todo, pues no puedo decir que oración, pero todo una serie de escritos que de verdad cuando estés predicando no los vas a ocupar porque no los vas a leer. Entonces el acordeón debe ser horizontal y debe tener sus líneas. Cuando es presencial, generalmente aquí en el caso de Querétaro, y también si llegara a ser presencial con alguno de los planteles, hay que entregar un acordeón al coordinador. El que esté en este caso, el hermano Nacho, es el coordinador de la escuela de Querétaro, y a él se le entrega una copia del acordeón, y esa copia del acordeón nos va ayudando mucho a quien vamos evaluando, quien vamos calificando. La imagen es la imagen del predicador. Por ahí hay unos hermanos de la escuela de Atlacomulco que de verdad mis respetos, no recuerdo los nombres, por ahí lo debo tener escrito, pero bien presentables para llevar la palabra del Señor. Para el caso de las predicaciones en los retiros, no ha habido ninguna queja, es decir, que para los retiros, las predicaciones en vivo, en retiros, todos
han cumplido bien este punto. El problema es aquí en el Zoom. En el Zoom hay hermanos de verdad que han sacado calificaciones de 2. Hay hermanos que han sacado calificaciones de 5. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tomar en formalidad la palabra del Señor. Hubo una ocasión un hermano allá en Veracruz, si no me recuerdo, que con una playera con esos que tiene tirantitos nomás, así como si fuera tirantitos en los hombros estaba predicando. No es así, pero en fin. La siguiente columna es la frase de entrada. La frase de entrada es fundamental y tiene su función, tiene su razón de ser, y es algo de lo que muchos de ustedes no la dicen, pero no como debe de ser. La frase de entrada es el ay, 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 aquí estoy, volteen hacia acá. Es como llamar la atención diciéndoles, ya vamos a empezar. Ignoro cómo le hagan los maestros de primaria cuando van a empezar, ¿no? Que no vaya a ser que empiezan con juegos si les quiera yo comparar. No, aquí no es con un juego, aquí es la frase célebre, la frase de entrada. Y esa frase de entrada puede ser una cita bíblica, un refrán, un dicho popular, unas palabras de alguna gente importante, palabras de dominio público, o unas palabras tuyas, inclusive una cita bíblica, pero tiene que ser con una voz fuerte, clara y entendible, para que las personas volteen hacia mí, como diciendo, ya vamos a empezar. Pero hay hermanos en la fe que de verdad empiezan, híjoles, ay, a veces quisiéramos llamar la atención fuerte, pero no. El volumen, el volumen de cómo estás hablando, no únicamente de tu presentación, sino cómo estás hablando. El volumen debe ser lo suficiente. Por ahí tenemos un par de hermanos aquí en Querétaro que pues, su volumen no es muy fuerte y como en clases de aquí en Querétaro no tenemos micrófono y bocina, pues como la cuarta banca ya no se escucha bien, ya no se escucha claro. Claro, esto se soluciona con el micrófono, pero sí los invitamos a que si tú eres predicadora, predicador con voz baja, cuando vayas a predicar, conscientemente sube tu voz un poquito más. El saludo es fundamental, es muy importante saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario. Hermanas y hermanos de la fe, nada de compañeros, nada de amigos, porque no somos compañeros, no somos de ningún sindicato, somos hermanos y hermanas en la fe. Inmediatamente del saludo viene la presentación de la persona, del predicador. Y aquí en la presentación no todos sacan el 5 que es la máxima. Todos deberían de sacar el 5 pero no la sacan. ¿Qué debe de contener una presentación? Una presentación debe tener el nombre de la persona, su estado civil, su edad, a qué se dedica en la vida civil, dos, tres actividades religiosas. Sabemos que algunos están, estuvieron o estarán en muchas actividades y aquí no es sacar las credenciales de que yo sé mucho, no es sacar pues todo tu historial religioso y querer apantallar a la gente, porque en lugar de ser un beneficio va a ser un prejuicio. Si tú estás en la casa elaborando, yo trabajo en mi casa, estoy ama de casa, con mucho orgullo, porque también es una actividad que en la sociedad no se reconozca, es una cosa, pero sí eres, es un trabajo y un trabajo que nunca se acaba de por vida. Entonces yo les invito de verdad que hagan una buena presentación, no muy extensa, en este bloque de la entrada, en esto que estamos viendo de la entrada, en estos 6 columnas, debe ser para una predicación de 40 minutos, 2 minutos. Y si son 25 pues 1 minuto.
Recuerden el sándwich, recuerden en nuestra etapa formativa, cuando tomamos el PPP, hablábamos del sándwich, hablábamos que el 5% es la etapa superior y 5% la etapa inferior. Pues es la entrada y la salida, 5% de tiempo en la entrada y 5% a la salida, con 5 minutos, perdón, con 2 minutos en cada uno es suficiente. Ahora, vamos a entrar a la predicación, que ahí es donde tenemos el área de oportunidad como escuela, porque les vuelvo a repetir, si a mí me dijeron, oye, ¿cuánto le pones a los alumnos en la entrada y en la salida? Como escuela, cualquier plantel, 5, es decir, el máximo. Bien, hay hermanos, hay hermanas que les falla, No sé por qué, pero si cada sesión es la misma observación, ahorita voy a entrar a la salida. La predicación. La predicación tiene este número de columnas, no recuerdo que son 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 columnas. Son estas que tenemos aquí. Y las 11 columnas debemos de irlas cubriendo. Y así es como la palabra del Señor a través de este esquema, muy cuadrado, muy pues, poco práctico, así viéndolo, pero ya en el escenario, ya expresado, es muy, de verdad, cuando lo cumplen, es muy agradable escuchar un predicador que tan fácil nos presenta la palabra del Señor, que no se extravíe, que no se pierda. La cita bíblica, primer columna, la cita bíblica. La cita bíblica es, puede ser asignada o elegida, es decir, te la podemos asignar, como es el caso del Nuevo Testamento, de aquellos que ya están en el tercer nivel de los predicadores, la predicación avanzada, te lo vamos a asignar. O tú lo puedes elegir. El caso de, pues ahorita creo que estamos viendo la humildad en algunas escuelas, y tú eliges la cita bíblica. Pero la cita bíblica debe de ser con relación a lo que, al tema que se va a predicar. Hay ocasiones que hermanos han dado la cita bíblica nomás para cumplir, pero espérame, no es cumplir para cumplir, porque es como la estrella de Belén, así como los Reyes Magos la vieron y se fueron conduciendo, conduciendo, conduciendo. Así tiene que ser la cita bíblica. La cita bíblica es la que nos debe de conducir en nuestra predicación. Es como el ferrocarril. Si tú ves un ferrocarril, las líneas férreas, tú te paras y ves la recta, ves al ferrocarril hasta allá parece que se juntan, pero no se juntan. Y esas líneas te van guiando. Lo mismo aquí, la cita bíblica es la que te debe de ir guiando. Y hay muchas cosas con relación a la cita bíblica que ahorita lo vamos a ir viendo. Para empezar, la proclamación. La proclamación está directamente con la cita bíblica. No puedes dar una cita bíblica y proclamar otra cosa. Y una cosa es proclamar y otra cosa es leer. Si me dijeran, Héctor, ¿cuánto le pones a la escuela como proclamación de la palabra? 2. Así tan drástico es. No estamos proclamando la palabra del Señor, la estamos leyendo. Una proclamación del Señor es darle toda la reverencia que corresponde para empezar a la Santa Biblia, si es presencial, si es un retiro, pararse bien firme, erguido, con la Biblia en la mano, no en el atril, con Biblia en mano. Se supone que ya la llevas preparada, ya la llevas eh, inclusive tal vez hasta marcada o delimitada, y la proclamas con una voz más alta de lo que normalmente estás hablando, la realzas la palabra del Señor, respetas el punto, la coma, los signos de admiración, los signos. Es decir, hermanos, tenemos que aprender a proclamar la palabra del Señor. Todos sabemos leer. En la historia de la escuela, una hermana entró sin saber leer ni escribir y nunca nos dijo, ya nos enteramos ya después de un buen tiempo.
Ya aprendió a leer y escribir, gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos de proclamar la palabra del Señor para darle el realce, lo que corresponde. Las concordancias. Las concordancias se refiere a dentro de tu predicación, dentro de este bloque, lo que es café, entre este bloque, las concordancias, tenemos nosotros que hacer referencia, aparte de la que proclamaste, dos citas más. Pueden ser del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, o inclusive puede ser dentro de del mismo libro sagrado que estás proclamando, puede ser ahí mismo. Pero hay muchos hermanos que no lo hacen. Hay que tener mucho cuidado con esto. Había un hermano en la fe que, un día le conté 14 citas bíblicas en su predicación de 25 minutos, ¿eh? No, pues no, tampoco es eso. Entonces, es la cita bíblica más dos concordancias. Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica debe de ser el segundo libro que nosotros más consultemos. Pero poco lo consultan porque pocos hacen referencia en sus predicaciones. Lo hacen porque se les está pidiendo como requisito, pero pocos han leído el catecismo de la Iglesia Católica. Lo que es el predicador, ya sea una vez teniendo la cita bíblica, la busca, la lee, la medita y se va al internet a buscar directamente. Yo te sugiero que ojees constantemente el catecismo de la Iglesia Católica porque es el segundo libro más importante para nosotros los predicadores. No sabría si fuera para la iglesia, pero yo pienso que sí, aunque también está el derecho canónico, que también es bien importante. Pero como teología, completamente seguro que este es el segundo libro más importante. Entonces yo te invito como hermano en la fe, que le des constantemente unas revisadas al catecismo, tenlo ahí a un ladito de tu cama, la confrontación. Estamos predicando y tenemos que hacer, por lo menos les decía yo, tres confrontaciones en, en este bloque de predicación. Tres, tres momentos de confrontación. ¿Y qué es la confrontación? La confrontación es poner al público enfrente de la palabra del Señor, o la palabra del Señor enfrente del público, así, confrontarlos, que se, que se encuentren directamente con la palabra del Señor. Y se hacen tres momentos, después de tu presentación, después de la proclamación de la palabra, dejas pasar un minuto y luego haces la confrontación. Y dentro de la confrontación, lo que se escucha agradable, dos, tres nombres, no más. Hay quien hace cinco, ya son muchos. Con dos son suficientes, tres todavía. Estás predicando, sigues predicando. A la mitad de tu predica, otra confrontación. Confrontas al pueblo de Dios con la palabra del Señor, con la realidad. Otras dos personas. Y antes de que des tu testimonio, va otra confrontación. Y entonces ya tienes seis nombres al azar. Si no te sabes los nombres de los hermanos que están viviendo el retiro, invéntalos. Un Jesús siempre va a haber, un Francisco, una María, no se diga. Entonces confróntalos con la palabra del Señor. La movilidad. La movilidad se refiere a qué tanto te estás desplazando en el escenario. Cuando es del Zoom y no ponen la cámara, pues les pongo un guión, les pongo algo así parecido a esto, porque, pues no, la verdad, como esto, porque, pues no hay movimiento, pero cuando prenden la cámara, si no te mueves, te pongo tres. Pero si comienzas a hacer ese movimiento con las manos, esa expresión con la cara, sacas cuatro, cinco no lo vas a tener nunca por el Zoom. Pero sí hay hermanos en la fe que este columna de la movilidad, ya ahí estando en el escenario, en el lugar donde se va a predicar, tocan por lo menos tres puntos, que es el centro y los dos laterales. Aquí está presente un hermano en la fe que se metía hasta en el centro, se metía como 10 filas, tampoco es eso. Y luego se volteaba, daba la espalda y regresaba. Tampoco es eso. Cuando se pueda, hay que caminar hacia adelante
dos, tres filas de asientos, no más, y nos regresamos como el elefante, así. No le des la espalda, nunca se le da la espalda al público. Y eso que te digo, este movimiento, hay que hacerlo también. Si hay tres, cuatro pasillos, hay que hacerlo ahí. ¿Cuántas veces? Dependiendo del número de pasillos, pero pensando que hay tres pasillos, con dos, tres veces que lo hagas en tu predicación es suficiente. Pero te tienes que estar meneando en el escenario en forma horizontal. Yo te estoy diciendo al momento de penetrar, de entrar entre el público, dos, tres ocasiones en cada pasillo que lo hagas, es suficiente. El otro tiempo debes de estar. Generalmente predicamos con micrófono en mano, inalámbrico. Y si fuera alámbrico, pues también hay que hacerlo, aunque es un poco incómodo. Hay que moverse lento, despacio, como si fueras un abuelito que ya estás cansado, que no hay que dar esa imagen, pero sí que a paso lento, que te muevas a la derecha y te muevas a la izquierda. Si el público que está escuchando tu predicación, 3, 4, 5, 6, 10 filas, hasta donde tú alcanzas a ver, tú alcanzas a percibir que te mueves hasta el pasillo del lado izquierdo y te siguen, y después despacio te mueves al pasillo derecho sin penetrar y te siguen, significa que tu prédica está bien puesta, te están siguiendo. Pero si están cabeceando, si están rayando, si están viendo el celular, si están viendo, no sé, revistas, otras cosas, preocúpate porque tu predicación está mal. La modulación de la voz. La modulación de la voz es fundamental. Estos dos, te voy a marcar. La modulación de la voz y la pasión es la área de oportunidad que tiene la escuela. Si me dijeran, ¿cuánto le pones como escuela para modular la voz? Híjoles, pues difícilmente le pondría yo, ya muy apresurado, 2.8, 3. Como no manejamos fracciones, vamos a ponerle 3. Y la gran mayoría tiene esa área de oportunidad. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, veo la pantalla, pero me sé algunos nombres. Jorge, Francisco, Juana, Leonor, Verónica, Olivia, por nombrar algunos nombres, pero se pone tu nombre. ¿Qué harías si el día de mañana, al levantarte, no pudieras mover las piernas? ¿Qué harías? ¿Te ibas a quedar ahí, acostada, acostado, el resto de tu vida? ¿Ibas a quedar postrado en la cama? ¿Qué ibas a hacer? En ese momento te ibas a espantar, te ibas a alarmar, ibas a pedir que te ayudaran a levantarte y al hospital directamente, a hacerte los estudios que corresponden. Eso sería una reacción normal. Es decir, encuentras una anomalía, algo que no está funcionando y lo atacas directamente, lo atiendes directamente. ¿Por qué no haces eso mismo con modular la voz? Si ya lo sabes, ya te lo he dicho, no una ni dos, cada vez que predicas, te decimos modula la voz, porque modular la voz tiene muchos puntos que ayudan a la predicación. El primero, para que no se te duerman. Y si se te están durmiendo, pues es grave. Ya hemos dicho en el PPP, en el curso de PPP, en una comunidad, en un grupo de 50 personas, dos, tres están durmiendo, pues no hay ningún problema. Pues, uno no sabe, se desvelaron, atendieron a un enfermo, tienen niños chiquitos, trabajan de noche, no sé, X motivo, 3, 4, 5, y aunque ya 5 ya son muchos, ¿no? Que ya es el 10%, pero vamos a suponer que fuera eso, no te preocupes, pero si más de una cuarta parte, no sé, 10, 15, 20, 25 se están durmiendo, pues preocúpate porque tu predicación está sobrada, no sirve de nada tu predicación. Se oye muy duro, muy drástico, pero es la verdad. Y a lo mejor algunos de ustedes van a pensar, bueno, pero a lo mejor está llegando a algunas personas. Pues sí, seguramente le está llegando, pero la probabilidad de que pongan atención
o que lo asimilen es mínima porque esos 15, 20, 25 se te están durmiendo. Entonces hay que modular la voz, hay que subirla, hay que bajarla. ¿Cuándo se sube? Cuando tú estás denunciando una atrocidad, cuando tú estás denunciando un pecado, cuando tú estás denunciando una falta grave a la iglesia, es cuando se sube la voz fuerte, pero verdaderamente fuerte. Hay algunos hermanos en la fe que tienen una voz muy fuerte que ellos, ay, ya no la subas, porque hay hermanos en la fe que tienen predicadores que tienen una voz muy, muy fuerte. A ellos hay que trabajar el siguiente punto de la voz, que es trabajarlas hacia abajo. Hay hermanas en la fe que tienen una voz muy, muy suavecita y además con poco volumen. No digo los nombres para que no les vayan a hacer bullying, pero aquí están y ustedes saben quiénes son, ustedes mismos saben quiénes son. Entonces tenemos que, por un lado, subir la voz denunciando el pecado. ¿Cuándo se baja la voz? Porque también hay que bajarla. Cuando nosotros vamos a invitarlos, exhortarlos a que se acerquen a Jesucristo, que se confiesen, a que comulguen, a que lean el Evangelio, a que sigan a María Santísima. Unos ejemplos. Cuando tú haces esto en la predicación y pasas tú por los pasillos y hay contenido en tu tema, el público está atento, no se duerme. Uno que otro vas a encontrar ahí que estará bostezando, pero ya eso no te preocupes uno que otro. Pero hay que modular la voz. Y es un área de oportunidad que tiene la escuela y eso es grave. Y en las 7 escuelas tienen el mismo problema. Algunos hermanos ya lo superaron, no todos. Algunos ya lo tienen superado. Pero vuelvo a hablar, vuelvo a repetir, modular la voz tiene que ser hacia arriba para denunciar el pecado, alguna violación de las actividades de la iglesia, alguna atrocidad, y tiene que ser también modulada hacia abajo. Pregúntate, ¿dónde está tu voz? Si tu voz está en medio, pues tienes que hacer ese juego, en ocasiones subirla y en ocasiones bajarla. Si tu voz es alta, pues tienes que trabajar hacia abajo. Y si tu voz es baja, tienes que trabajar hacia arriba. La siguiente columna, la pasión. La pasión tiene mucho que ver. ¿Qué tanto te ha pegado la palabra del Señor? Recuerdo por ahí un punto que vemos en el PPP, en el curso básico de predicación PPP. Hablábamos que la palabra, el impacto es directamente proporcional a cómo te hayas dejado impactar por la palabra del Señor. Es decir, el transmitir la palabra del Señor es directamente proporcional a cómo te haya pegado a ti. Y este es un área de oportunidad también muy grande. Estos dos, modular la voz y la pasión. Si esto, hermanos en la fe, todos sin excepción, lo corrigiéramos, estuviéramos a otro nivel de predicaciones. En todos, tanto en el Zoom como en los retiros. De verdad. Se los digo como hermanos en la fe. Pero mientras nosotros no mejoremos en modular la voz y la pasión, sí vamos a crecer. Porque no todo es esto, porque el siguiente punto también es bien importante, el contenido. No todo el peso es a modular la voz y la pasión. Mucho tiene que ver el contenido. Pero estos dos, si tú predicas con pasión, es decir, ¿qué tanto te dejaste impactar por la palabra del Señor? Pero si en tu preparación de tu predicación no te impactó la cita bíblica que tú elegiste o que te fue asignada, pues ¿cómo vas a transmitir la palabra del Señor? Esto es clave. Clave es por eso decía que hay mucho que tiene que ver aquí con esta cita bíblica, esto que te estoy marcando. ¿Sí? Estos dos tienen mucho que ver. La cita bíblica con la pasión. Y cuando hablo de pasión, no únicamente hablo de las lágrimas, ¿eh? Hay muchos que creen que hablar de pasión es hablar de lágrimas. No, no es así. Hay muchísimas pasiones que tiene el ser humano, muchas formas de expresar la palabra del Señor. Y aquí si no hay un número, ¿cuántas veces tengo que expresar la palabra compasión? Ay, si no hay un número, no tengo ningún número.
Y sería erróneo decirte, pues hazlo 3 veces, porque entonces ya lo ibas a hacer actuado. Hay quien lo hace en una vez, hay quien lo hace dos, hay quien lo hace tres, hay quien lo hace cuatro, hay quien lo hace en cinco. Y cuando hablo de pasión, también hablo que hables apasionadamente, con alegría, con gozo, pero también que hables con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho coraje. También que hables con admiración. Entonces, tantas expresiones tiene el ser humano, tantas esas expresiones caen aquí en esta palabra de la pasión. Pero ojo, no por pedirte pasión, vayas a actuar. Tenga mucho cuidado porque aquí en la escuela hay dos que ya detecté, dos hermanas que lo hacen así, lo hacen actuado. Tengan mucho, no digo los nombres que no se sientan mal, pero ya las tengo ubicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con actuar esto de la pasión. Mira, preferible no hagas show, porque eso sería un show, el que tú estés simulando algo que no sientes, mejor no lo hagas y predica como predicas. Preferible, 100%. ¿Y cómo se uno da cuenta? Bien fácil. Hay un lenguaje no verbal, es decir, que no es con palabras, sino con los movimientos. Está llorando y en menos de 5 minutos ya está normal. Eso no es cierto, eso no puede ser. Imagínate que estás viendo, no sé, un familiar difunto, tu papá, tu mamá, un hijo, una hermana, está llora, 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 y te retiran del féretro, y ya, en automático se te quitaron las lágrimas, o la cara que ponemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No lo vayan a actuar, por favor. Preferible, no que tengan expresiones de pasión a que lo vayan a hacer actuado. El contenido. El contenido es muy importante y podría decir que es el número uno en estos 11 bloques de lo que es la predicación. El contenido varía, tiene muchas aristas, tiene muchos caminos. Me voy a enfocar a uno o dos o tres nada más. El contenido bíblico. Aquí es donde está lo que les hemos dicho. Explica y aplica. El contenido. El contenido tiene que ser 50-50. 50 bíblico, 50 del mundo, de tu experiencia. Recordamos ese pasaje bíblico de la samaritana en el Evangelio de San Juan, cuando va a traer agua del pozo. ¿Y qué iba a hacer la samaritana? Generalmente ella o cualquier persona que va al pozo agarra su cubeta, la avienta, saca y se lleva esa agua para lo que lo vaya a ocupar. Así debemos de hacerlo, debemos ir nosotros a la Biblia, dependiendo qué es. ¿Vas a predicar la Biblia completa? ¿Vas al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Un libro completo, un capítulo completo, una perícopa completa, un versículo completo, el que sea, ve a la Biblia, saca algo de ahí de la Biblia, eso, explícalo en tiempos judíos, explica un poquito qué es eso y después aplícalo, aterrízalo a la vida de la persona, a la vida, a la vida del matrimonio, de la familia, de la sociedad civil, de la comunidad religiosa. Y aquí queda perfecta. Esto que te acabo de decir es lo que decía el padre Güeces con los métodos que nos está enseñando de cómo llevar la palabra del Señor. Aquí queda perfectamente, aquí en el contenido. No sé cuál te haya gustado de los tres, cuatro que llevamos, no sé qué método te haya gustado, pero el que sea, aplícalo, aplícalo en tus predicaciones. Y vuelvo a repetir, el contenido no puede ser 100% bíblico y tampoco puede ser 100% mundano. Tiene que ser un 50-50 más o menos. En ocasiones se va a 60-40-40-60, está bien, no importa. Pero no vaya a ser que de contenido bíblico des 10% y el 90% de aplicación. Porque hay predicadores que así lo hacen. Y cuando no conoce la gente, pues escucha bien. Pues sí, le estás hablando de su mundo, le estás hablando del mundo pecaminoso. ¿Y dónde está? Si el motivo que nosotros vamos a un retiro, a dar un tema, a compartir una charla, a dar una prédica, llámale como quieras, es la palabra del Señor.
Entonces debe de ser por lo menos un 50-50. Haz lo que de la samaritana. Ve a la cita bíblica, échate un clavadito, saca una palabra, dos palabras, una frase, una oración, una idea y explícala. Y después de explicarla, aplícala y verás cómo las prédicas así, modulando la voz, con pasión, se escucha hermoso, de verdad, hermoso. Hay predicadores, no digo nombres tampoco para que se vayan a levantar el cuello, pero aquí, de los que están ahorita, voy a hablar de toda la escuela, porque hay algunos que no están, de toda la escuela, ya hay 20 como unos 20 predicadores, de verdad, que si a mí me dijeran, oye, va a haber una prédica en la comunidad hispana de Estados Unidos, ¿a quién mandas? A fulano, sultano y mengano y van calados. Hay predicadores ya de alta talla, de verdad, hermanos en la fe. Y ojo, el Señor ha derramado los dones, que no es porque tengamos más tiempo en Querétaro, no, porque en Querétaro no son todos, en Querétaro son contados igual que en las otras escuelas. Atlacomulco, que acaba de nacer, también tiene predicadores de esto, ya de talla ya para presentarlos. Yo te invito de verdad, hermano, en la fe, que a este punto le pongas mucha atención, porque este, este de la cita, modular la voz, perdón, del contenido, la cita bíblica, modular la voz y la pasión, estos cuatro, perdón, me estoy pasando el de la proclamación, estos, de verdad, son el centro de nuestra predicación. ¿Quieres un poquito más? Mete el catecismo de la Iglesia Católica. Esas columnas que ahí te sombreé, son la esencia para que una predicación se oiga bien. Puede ser, mira, que tengas una mala entrada, una mala salida. Pues sí, pero eso no impacta mucho porque es poquito tiempo. El problema lo traemos aquí en el contenido. Hay hermanos que se les denuncia 10 minutos para que termines y siguen predicando, 5 minutos para que termines y siguen predicando, 2 minutos para que termines, siguen predicando y después ya quieren meter su testimonio. No, cuando se te anuncia que ya faltan 10, pues ya ve terminando las ideas, velas ya redondeando la idea ahí de tu contenido, de tu predicación. Y cuando te marquen te faltan 5, casi estás entrando ya al testimonio. El contenido también debe de abarcar el catecismo de la Iglesia Católica. El contenido debe tener las encíclicas, debe tener la tradición del magisterio de la Iglesia, debe de tener la vida de los santos en este contenido. Por eso te digo que este es el fundamental. Pero hay predicadores que se pasan platicando, aplicando, y ahí van, ¿y a qué horas van a poner algo bíblico, algo del catecismo, algo del magisterio de la iglesia, algo de las encíclicas papales, algo de la vida de los santos? Pero no, son contados. El desarrollo. El desarrollo es de 0 a 5 y es qué tanto estás cubriendo todo esto, mira, todo esto, hasta aquí, el desarrollo. Es decir, que todo esto, ¿cómo lo cubriste? Actualmente no hay predicador que tenga 5 en el desarrollo. Ha de tener 4.5, 4.8, muy cerquita. No hay todavía un predicador que de acuerdo a estos criterios de evaluación, estas columnas, haya tenido 5 aquí en el desarrollo. Y hay muy cercas, muy cercas. Algo por aquí les faltó, algo les pasó. Con el simple hecho de no entregar el acordeón porque estamos virtuales, pues aquí no pueden sacar en el desarrollo, no pueden sacar 5. Y si luego apagan su cámara, pues aquí tampoco van a tener 5. Aquí pongo estos guiones. Este guión los pongo aquí en estos dos. En este desarrollo va incluido el tiempo.
el tiempo de predicación, que esto está aquí, aquí está. Les pongo la hora de inicio, qué horas iniciaron, son 20, 25 minutos, ya lo veo aquí, aquí lo veo reflejado, aquí en el desarrollo, el testimonio. Testimonio tiene que ser A, B, C, alegre, breve y cristocéntrico. Y recuerden, después del testimonio ya va tu salida. Pero hay hermanos en la fe que su testimonio no lo hacen ABC. Hay algunos hermanos que ya son poquitos, ¿eh? Cuando se empieza una nueva escuela, abundan los yoyos. Pero ya después va desapareciendo. Ahorita uno que otro anda por ahí todavía, pero no, ya es raro. El testimonio, tienes que decirles cómo eras antes, cómo te encontraste en el Señor en una hora santa, te ibas a morir en un accidente, en un problema matrimonial, familiar, en un retiro, en una homilía. ¿Cómo te encontraste con el Señor? ¿Cómo estás ahorita y a dónde esperas llegar? Que a dónde esperas llegar casi todos debemos de ir a la vida eterna, a la gloria específicamente, porque la vida eterna también puede ser el infierno. Entonces, a la gloria. Con esos 4 puntos que tú los des en tu testimonio, escucha bien, y el testimonio debe ser de tu vida, de algo que te hayas pasado, de algo que tú hayas vivido, que hayas visto, que hayas oído, que hayas sentido, que te haya pasado, que tú seas un testigo, por ese testimonio, testigo fiel de lo que sucedió, y no de lo que te contaron, no de lo que te dijeron, no de lo que tu abuelita comentaba. No, eso no. Hay muy buenos testimonios. Yo te sugiero que los testimonios los pongas atrás de tu prédica, pongas qué testimonio diste, porque aquí hay hermanos en la fe que tienen un testimonio que, wow, yo cuando los he escuchado a algunos, ¿cómo es posible? Esos testimonios arrastran mucho a la gente. Y hemos dicho testimonios sin exageraciones. Y cuando nosotros concluimos una predicación, esa etapa de la predicación, cuando nosotros esta etapa la concluimos con un excelente testimonio, generalmente la prédica es muy buena. Ya hay predicadores que han sacado prédicas muy buenas tanto en el Zoom como en los retiros. Este fin de semana, allí en Atlacomulco, los que estuvieron, escucharon el sábado el nivel de predicación. Ya hay predicadores. El testimonio, cuando es mal dado, queda de ver como que algo faltó, como si a la mesa le cortaron una pata. Por eso el testimonio también se escribe en líneas, no lo redactes, una línea nomás, 2, 3 líneas y con eso, pues es tu testimonio. No creo que necesites que te digan de qué vas a hablar. Y el último bloque, la salida. La salida ya dijimos que son de 2 minutos aproximadamente en un retiro de 4 horas, de 40 minutos, y son 3 columnas, que es la exhortación, salida y tiempo. ¿Ok? La exhortación. Hay que invitarlos, de verdad que no sé cómo hacerle para que entiendan que primero hay que exhortarlos a que obedezcan al sacerdote del lugar, al diácono, si es que también hay, al vicario, si es que hay, porque hay una rebeldía grandísima dentro de la iglesia. A lo mejor no entre nosotros, a lo mejor los que conocemos un poquito la palabra del Señor ya entendemos esta obediencia, pero ya fuera papás y padrinos, Jules, rebeldes contra el sacerdote, que obedezcan a los responsables de los lugares, a los fiscales, a los mayordomos, que obedezcan a los coordinadores de los equipos, de los movimientos, de los grupos, que obedezcan a las catequistas, a los ministros, por decir uno de ellos, invitarlos a que se confiesen, que comulguen, que vayan a misa, que hagan obras de caridad, de misericordia y después lo que tú quieras, que oren, que hagan rosario, lo que tú quieras.
Pero esos puntos que te acabo de decir son fundamentales. El punto de la salida. ¿Con qué vas a salir? La salida puede ser igual que la frase de entrada. Puede ser otra frase. Puede ser algo novedoso que tú hagas, algo diferente que tú menciones. Pero debe de ser una salida digna conforme a la predicación. Porque hay quienes se despiden. Bueno, hasta luego, gracias, eso es todo. Espérame, eso no es una salida. Es una despedida, pero eso no es una salida. Y por último, el tiempo. Es decir, cumpliste dentro del tiempo asignado. El caso del Zoom, 5 minutos antes, 5 minutos después, está dentro del tiempo. Cuando es una predicación de un retiro de 40 a 50 minutos, es casi 40. En este fin de semana que estuvimos en Tlacomulco, increíble. Le faltaron a 3 predicadores 10 minutos y los problemas que se provoca porque va seriado. Pues yo les invito a que estas 3 columnas, que es la entrada, lo que es la predicación y la salida, la consideren. Les voy a mandar a cada una de las escuelas esta página en blanco. Le voy a quitar los colores y la voy a dejar como la hoja de evaluación. En términos generales, es esto el método del PPP que cuando ustedes están predicando se viene registrando. Es decir, que el curso básico de predicación, el curso intermedio de predicación y el curso avanzado de predicación, cualquiera de los 3 aterriza aquí. Tengo el historial desde que empezó la escuela. El hermano Nacho, tengo, por decir uno, tengo de cómo empezó y cómo va, por decir uno, porque es de la segunda generación, por eso lo comenté. Pero de cada uno de los que acaban de entrar, de todos los de Tlacomulco, tengo su historial. Lo que el comentario que le hizo el hermano Enrique. ¿Por qué? Porque tengo los historiales, puedo estarlo siguiendo. De verdad, gracias por dedicarle su tiempo al Señor. Yo les invito, les exhorto, que no se desesperen. Esto es como nos dice la semilla que se siembra. Tú no sabes cómo, pero vas a crecer. Y algo bien importante, vas a crecer en santidad, porque el curso de predicadores es un camino seguro a la santidad. Aquel hermano, aquella hermana que realmente lea los 3 temas cada vez que tiene sesiones, cada vez que nos reunimos, te aseguro que va a crecer en santidad sin que se dé cuenta. Y que todo esto sea para la mayor gloria de Dios. No sé si alguien más quiere compartir algo, prenda su micrófono y si hablan dos a la vez, uno se calla y el otro habla, por favor. Tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues ahorita es el momento, tenemos 10 minutos para preguntarnos. Adelante. Una pregunta. Adelante. Eh, el libro de la oratoria, ¿qué libro dijiste? Porque no lo apunté bien. Oratoria de 3 en 3. 3 en 3. Ah, órale. De la Héctor persona Nogués. Héctor Héctor Noé. Nogués. Ah, gracias. Es un libro muy viejito, ya no lo van a encontrar impreso, ¿eh? Yo lo busqué para presentárselos, para llevárselos a ustedes, pero no, ya no lo edito. Ah, órale. Gracias. Adelante, Verónica Martínez. Mi pregunta es, dices que hay que leer los temas cada vez que nos reunimos. ¿Hay algún lugar donde se tengan estas predicaciones o estos temas? Sé que las lecturas, pues esas es verlas directamente en la Biblia y lo que es del libro de Antonio Rollo Marín es buscar ahí el tema, pero ¿ya hay algo escrito? A ver, al iniciar el semestre, se les entrega
el programa del semestre Ujú. y se les envía, o si se hace electrónico, si hace impreso, perdón, se les entrega el material que se va a predicar. Es decir, que cualquier alumno de la escuela tiene todo el material que se va a ver en el semestre. Que no lo bajen, porque me he dado cuenta que no lo bajan, porque después andan preguntando, oye, ¿sí de dónde voy a sacar el tema? Sobre todo cuando es tema de crecimiento. Cada vez que iniciamos semestre, entrego el programa del semestre o del tiempo, porque el caso de Guanajuato, el programa es anual, porque allá nos reunimos cada 15 días. Se entrega el programa del periodo correspondiente y se les envía o se les entrega el material que se va a predicar. Entonces nada más es ir a la fuente, esa fuente que se les está entregando y revisar. Lo Eso voy a, es lo que hay porque que hacer. no, perdón, lo voy a buscar porque no, como que no lo identifiqué, pero lo voy a buscar. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? En la parte final de cada programa, en el pie de página, viene la bibliografía. Eso es lo que refiere el hermano Héctor. Ahí la tenemos todos y es deseable que cuando vayamos a cada prédica, al menos cada uno de nosotros hayamos leído el contenido de la prédica del Antiguo Testamento, el tema de espiritualidad y el tema del Nuevo Testamento, y así pues nuestros frutos serán mayores. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Un comentario, una sugerencia? Adelante, Estela. Hermano Héctor, pues yo más bien agradecer muchísimo el que nos haya mostrado tu cuadro de valoración, de evaluación, porque a mí me ayuda bastante para centrarme más en los puntos, ¿no? Que están evaluando. No me estoy yendo por la evaluación, sino es para mejorar la predicación que vamos a hacer. A mí me orienta bastante bien para no perderme, sobre todo porque hace ya casi un año que tomamos bueno, en mi caso, el curso de PPP, y la verdad es que aunque uno está preparando sus prédicas, hay puntos que yo ya no me acordaba, hermano Héctor. Entonces, me refrescó mucho pues el contenido que tenemos que trabajar o lo que significa el PPP y todas las líneas que tenemos que seguir. Y en el caso de mi esposo, Humberto, pues él tendrá que tomar su curso, no sé si va a ser en línea, pero pues yo lo acompañaré porque sí son puntos que se me están escapando y cada vez que trabajo en una prédica, pues me doy cuenta de mis áreas de oportunidad. Entonces le agradezco mucho que haya tenido este espacio, esta sesión para orientarnos y recordar esos puntos que de verdad de pronto no tomo en cuenta. Entonces, muchas gracias. Y además por darme la palabra. Nacho, ¿algo que quisieras tú agregar como, pues, de los fundadores de la escuela? ¿O quieras respecto al PPP? Algo que consideres importante que se haya pasado por ahí. No, pues solamente recordar que nuestra línea central es el depósito de la fe, que es la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición, la patrística, o sea, la vida de santos, y con eso como fundamento, no puede haber una predicación que no tenga como fundamento la palabra de Dios y las referencias del Concilio Vaticano II, pero principalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina el compendio de la doctrina de la fe, solamente eso. Ernesto, presta el micrófono. En la última intervención, noté que creciste notoriamente. Ya traías cualidades de orador. Orador, no predicador. Ernesto, por favor, presta tu micrófono. Ya traías cualidades de orador y con el PPP te he escuchado muy buenas prédicas. Adelante, Ernesto, presta tu micrófono, por favor.
Sí, buenas noches. ¿Qué puedes opinar del Eh, PPP? lo que puedo agregar es de que pues al inicio una confusión, una gama de información que por el tema que nos da y empieza uno a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, pero a la medida que ya hemos entrado en, y más ahorita como lo que nos estás dando las pautas de los tres aspectos muy importantes. Entonces va uno resumiendo y va uno entrando en la fe. Y una vez me comentaste que pues, yo lo tomé como, no sé, pero dijiste que me faltaba lo que es el aspecto espiritual, la teología fundamental. Y ahorita que lo estamos viendo, pues es una cosa bellísima y poco a poco se va centrando la idea de cómo ir predicando. Ha sido, ha sido un poquito difícil, ha sido de idea a idea, de noche a noche, de día a día, de ir pues resumiendo, tratar de ir resumiendo porque pues el mío, si me dan la oportunidad de una hora, pues le sigo y le sigo y le sigo, pero ya con estos aspectos bien centrados, entonces me ha tocado el corazón de pues ya de ver las ideas centrales, la imagen, la modulación, y pues sí tengo mis áreas de mejora como la modulación de la voz, y eso es lo que pues he ido trabajando y la sugerencia para todo es pues es estar con el Señor en la hora santa, en la asamblea de oración, en la Eucaristía, en la visita de los enfermos, en las comuniones. Pues, y les comentaba en los lunes y les comento a todos es de estar predicando no nada más en ahorita la vez que nos dan la oportunidad, sino de ir predicando en las mayordomías, ir predicando en los retiros, ir predicando y hasta, pues no sé, hasta los difuntos. Yo siempre lo he dicho, las oraciones se va entrando y la conexión de Papá Dios se va centrando y eso es lo más importante de estar día con día la palabra de Dios y la oración que nos va inculcando a seguir más adelante y tenemos muchas áreas de mejora, pero lo más importante es de que no tengamos pues, así, yo siempre lo he dicho, el miedo siempre va a estar, pero con miedo y con el Espíritu Santo hay que afrontarlo y seguir adelante. Exhorto a Ok, todo cada uno de nosotros que estamos en este caminar, de seguir preparándonos, de seguir entregándonos de todo corazón con el Señor que nos ilumine y a gozar de lo que estamos haciendo y esperando que todo culminemos en buen término a cualquier prédica que estemos. Muchas ok, gracias. ok, gracias. Ya por último, Celeste. Celeste es la coordinadora de la escuela de Guanajuato y es testiga de cómo una escuela fue creciendo. ¿Gustas prender tu micrófono y opinar del PPP? Y ya al terminar tu opinión, Celeste, nos haces la oración final, por favor. Adelante, Celeste. No está la hermana Celeste, nomás prendió su... No, no está. Cayetano, nos haces la oración final, por favor. Prende tu micrófono, José Cayetano. Noches a todos, claro que sí. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para que Él le agradezcamos de todo corazón infinitamente por todo lo recibido el día de hoy en esta charla que tuvimos con el hermano Héctor. Que el Señor nos ilumine, nos cuida, nos proteja
nos llene de su gracia, de su amor, para que estos días Parece que se le fue la señal. Señor, te damos gracias por estos momentos que nos permiten reunirnos en torno a tu palabra, en torno a tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por haber destapado nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Te pedimos, oh mi Señor, recibas con misericordia, con caridad a todos aquellos hombres y mujeres que vas a recoger dentro de las próximas 24 horas. En especial te pedimos, oh mi Señor, que restaure la salud del Padre Vidal, el sacerdote que nos abrió las puertas en Puerto Madero, Chiapas. Ten misericordia de él, cuídalo y protégelo. Un gran hombre, un hombre lleno de tu gracia, de tu amor, un hombre que se ha enfrentado ante el enemigo. Y todo esto te lo pedimos con la razón que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, cuídanos y protégenos con tu manto virginal. Y el día de nuestra muerte, que seas tú, Madre, la que nos presentes ante tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber asistido, espero no haberlos aburrido. Nos vemos dentro de 8 días para las clases con el Padre Güences y aquellos nos vemos el viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Cuídense, tápense allá en las zonas donde hace mucho frío, que Dios los bendiga, un abrazo a la distancia con sus familiares. Tengan mucho cuidado aquellos que vienen en carretera, que Dios los bendiga. Gracias, Gracias. igualmente. buenas noches a Buen todos, día. gracias. Gracias, igualmente, hermano. Adiós. Gracias. Dios te Gracias, bendiga. Muy buenas gracias, noches a todos. gracias, hermano Héctor. Gracias.